Bienvenido a quien tenga como maestra a la adversidad. Hoy le vamos a hacer la revisión y evaluación del cuchillo Condor Montchaner, hasta donde yo sé, primera vez en español. Sin más que decir, comenzamos. Empezamos nuevamente con la evaluación de corte de papel, evaluando el filo con el que viene, y la verdad es que da gusto. Seguimos con los cortes de cuerda. La de fibra natural no da ningún problema. Y en lugar de paracord, ahora sí tenemos una cuerda gruesa. Aún así, no le hace ni cosquillas. Remarco que otros han tenido problemas con el filo. Intentaré exigirle con este trozo de roble para ver si yo me encuentro con las mismas problemáticas. Es un trozo de roble con nudos, grueso. El interior está muy seco. Y como pueden ver, a pesar de que lo posicioné a la mitad, los nudos hacen que el filo siga las vetas y se salgan hacia uno de los costados. Es decir, que la madera es muy resistente, y a pesar de que le estoy dando con singular alegría, resiste muy bien la madera. Aún así la corta. Continuamos para precisar el corte a la mitad del tronco. Aquí ya logro hacerlo a la mitad del mismo, y es lo bueno de tener un cuchillo con una hoja larga que puedo acomodarme e impactar de forma muy cómoda, a pesar de que el tronco la verdad es grueso. Sin importar lo largo o los nudos, el cuchillo está haciendo su trabajo. Pero hay que decir que el contrafilo sí le dio castigo al palo con el que bastonea. Terminamos de hacer el batoning, y con la misma madera vamos a sacar material para las siguientes pruebas. Cosa curiosa, nunca había dejado una estaca clavado en la propia madera. Ok, vamos a ver el palo emplumado. Lo tomo de la empuñadura y hace medianamente bien su trabajo. Pero como es costumbre, modifiqué el filo para hacerle un agarre adelantado, y qué diferencia, la verdad. Trabajo con mucha más precisión y confortable, a pesar de los mosquitos que me devoran vivo. Y tenemos unas plumas muy bien hechas, teniendo en consideración el tipo de madera que es. Estoy muy satisfecho. Continuamos dándole algo de macheteo. Lo hago no con mucha fuerza, no por miedo a lastimar el filo, sino por que se clava muy bien en la madera. De hecho, ve que se levanta. Y no lo quiero hacer tan fuerte porque quiero ver cómo trabaja el filo, en lugar de que el propio peso de la hoja rompa la madera. Y como pueden ver, está perfectamente intacto. El batón transversal lo hace sin ningún problema. Ahora vamos a sacar una muesca en 7 apoyándonos del batoning, y de igual forma, gracias a la empuñadura adelantada que yo le diseñé, trabaja perfectamente. La verdad es que da gusto. Empezamos con el corte hacia afuera para sacar una punta, y trabaja excelentemente bien. Ahora, solo para probar, porque ya está hecha la punta, vamos a cambiar de agarre usando la caja torácica, y evidentemente el trabajo lo saca de forma excelente. Nada más para ver el siguiente corte, que es el corte controlado. Sí es más problemático, cosa que es de esperar. Entonces, bueno, finalizamos con esta punta y la verdad es que no podría estar más satisfecho.
Terminamos con la retención del filo y evidentemente ha resistido muy bien las pruebas. Ahora profundizaremos respecto al tema. Antes de continuar, me gustaría que le dieras like al video y a la campanita. Si te gusta mi trabajo, pues YouTube no le muestra mis videos ni a mis seguidores. Continuamos. Y aquí tenemos el cuchillo, ya con las heridas de guerra. Puesto que no hay revisiones en español, voy a extenderme. Además, hay mucho de qué hablar de esta pieza. Vamos a empezar por la funda. Es una funda con el logotipo de la empresa, pero veo que es una funda un poco genérica para cuchillos de esta dimensión de la propia empresa. En la parte de atrás dice El Salvador con el bucle que está agarrado de forma en que se mueve libremente. Esto con un remache. Y únicamente tenemos la parte interna. Como se darán cuenta, entra con fuerza y lo retiene perfectamente. Entonces, en ese aspecto no veo que es necesario un broche o algo que lo retenga, puesto que abarca hasta aproximadamente la mitad de la empuñadura. El cuero es de muy buena calidad, hay que decirlo, pero pues es sencilla, pero cumple su función. Entonces hablemos del cuchillo. Empecemos por la empuñadura. Son remaches en latón y el cuarto es un remache abierto para que pase el cordón fijador. La empuñadura es en nogal. La empuñadura es muy confortable y de hecho incluso al grado de ser cálida. A pesar de que tiene expuesta la parte con metal, la madera es muy agradable, una textura cálida que puedes trabajar con el cuchillo todo el día y no te va a molestar. A la hora de punzar no se siente inseguro, ya que pues tiene una guarda sobredimensionada. Y a la hora de sacar el cuchillo, de igual forma esta parte sobredimensionada para poder hacerlo con facilidad y confianza. Tiene una geometría un poco básica pero cumplidora. Se ensancha al final. Aquí hay un pequeño valle. Vuelve a engrosarse y vuelve tanto aquí a un pequeño valle y al final se ensancha. O sea, es muy sutil, pero ese tipo de empuñadura, a pesar de que es sencilla y sutil, es muy agradable por lo general. Bueno, por lo menos en mi mano. Esto es todo lo que me gusta. ¿Tiene alguna falla? Por supuesto. Otros que han hecho revisión de este cuchillo en otros idiomas, y concuerdo con ellos, resaltan lo siguiente. Bueno, y para ejemplificarlo voy a usar este MT5. Que hay que decir algo. Ahorita que los tengo uno con el otro, tengo que decir que este cóndor parece un MT5 que le dieron mucha testosterona y anabólicos como si no hubiera un mañana. Además de que tiene pues unas líneas muy agresivas, como si anduviera por la vida con una muy mala hostia, dirían mis amigos españoles. Pero ejemplificando las problemáticas que tiene la empuñadura, ambas empuñaduras son de madera y tienen la misma curvatura. Pero ¿cuál es el problema? Esta curvatura está muy redondeada, que aquí sí la tiene, pero es más suave. Esto hace que tengas más libertad en posicionar tu mano en la propia guarda. Sin embargo, al tener esta forma muy en específico, te obliga por la propia geometría a empuñarla de esta forma. Y tú lo que quieres, al tener un cuchillo con una hoja tan grande, es empuñarlo lo más cercano al filo. Lo cual en este agarre se siente un poco incómodo o anormal. No es natural el agarre. En ese aspecto, mejoraría mucho que esto tenga una cúspide mucho más suave. Ejemplificando el empuñe del MT5. Otra cosa que considero sería beneficioso es igual que el MT5 que tiene expuesto el pomo, lo mismo suceda con este. Es simplemente quitarle un poco de madera, porque a pesar de que podría usarse como un formón, la madera podría romperse. En referencia a la hoja, volviendo al MT5, son geometrías muy similares, al ser un filo plano a una sola mesa, con la excepción del falso contrafilo, son geometrías muy iguales, con la excepción de las dimensiones. En referencia a la hoja, hay que resaltar algo. Con 23 centímetros es muy larga, así que al hacer palanca, a la que estar cortando algún material,
es mucho esfuerzo para la muñeca. De ahí que hice una modificación aquí. Simplemente ni siquiera quité mucho material, solo suavicé esto y le quité poco más de medio centímetro y menos de 1 centímetro al filo para poder hacer una dactilera en un agarre adelantado. En un momento voy a mencionar el por qué esta marca. Así voy a tener mucho control en el corte, así como se ve en el video. Entonces esto favorece mucho al corte fino, algo que otros creadores se habían criticado referente a este cuchillo, que es un buen machete de oro, es un buen cuchillo de remate, pero para el trabajo fino, pues la verdad complica mucho por la geometría que mencioné antes y lo largo del filo. Pero esa modificación arregla mucho el problema. En esta parte dice Cóndor Salvador y se ven pues las heridas de guerra. Yo este cuchillo en particular lo había usado únicamente para cortar cuerdas y cosas sencillas, un poco de madera, pero no lo había utilizado en el Batonic. ¿Por qué razón? Igual que el MT5 son 5 milímetros de grueso y conforme se va acercando a la punta se va haciendo más fino. De igual forma en su pala va decreciendo el grosor de la misma hasta llegar al filo. Pero a diferencia del MT5 que únicamente cuenta con un bisel secundario o microbisel, el bisel secundario no es microbisel, es uno más parecido a lo que podremos encontrar en los cuchillos escandinavos, que en un punto llega a hacer el bisel secundario a 0, lo cual podemos ver aquí. Pero a diferencia de este en toda su hoja guarda el mismo grosor, que en este caso son 3 milímetros. Únicamente se modifica cuando empieza el filo. Este no. Este, como habíamos comentado, gradualmente va bajando el grosor del filo. Por ejemplo, esta marca que vemos, ahí marca que son 3 milímetros, el mismo grosor que tiene esta hoja. Y en el lomo son 5 milímetros. Gradualmente va perdiendo material. Si yo pusiera este filo, el segundo bisel, a la altura que marca esta línea, tendríamos una proporción semejante a lo que tenemos en este Mora Robos. Sin embargo, va decreciendo el grosor y así que termina en un filo fino y muy cortante, cosa que se pudo ver en las pruebas. ¿Cuál es el problema con esto? Que al ser un cuchillo tan grande, tan masivo, va a liberar mucha fuerza de impacto, o se le va a poner, como yo lo hice y lo han hecho otros youtubers, con troncos gruesos. Y al tener tanto estrés mecánico y tan poco material al final de su filo, no es anormal que pueda presentar melladuras, como les facilito en la imagen. De hecho, voy a facilitar el link al video en la descripción. Por eso yo puse ese tipo de tronco a partir con esos nudos y de ese material tan grueso y con tanta masa. Yo quería saber perfectamente que si el cuchillo iba a fallar, prefería que fallaran las pruebas que en campo, cuando lo necesito. Y a pesar de eso, se desempeñó muy bien. Aún así, considero, por lo antes dicho de la falta de material y por el estrés mecánico que se les está dirigiendo a este tipo de herramientas, sí veo un fallo en el diseño de este filo. ¿Cómo lo voy a arreglar? Muy fácil. Voy a quitarle únicamente 1 milímetro de filo. Así que voy a engrosar un poco el material y prácticamente no voy a perder capacidad de filo. Pero aún así se desempeñó muy bien en el trabajo rudo. Dicho sus fallas y sus aciertos, pasemos a su evaluación. En referencia al trabajo fino, gracias a la modificación se desempeñó muy bien para hacer un cuchillo de estas dimensiones. De no ser así, me hubiera incluso incomodado en la muñeca por el apalancamiento antes descrito. Hizo bien el palo emplumado, hizo bien la muesca, pero trabajos más minuciosos, de hecho incluso se siente raro el agarre porque no siento que agarro un cuchillo, siento que agarro una plancha de metal. No es lo mejor, pero no es lo peor. Considero que se puede sacar un 7 sin ninguna problemática. En referente al trabajo rudo, le doy un 10 sin ninguna problemática. A pesar de mis
preocupaciones por el esfuerzo mecánico tan intenso. En referencia de un cuchillo multipropósito, evidentemente tiene características de un cuchillo clásico, pero este cuchillo puede ser un cuchillo de monte, un cuchillo de cocina, se desempeña muy bien, también tengo que decirlo, un cuchillo de remate, se desempeñó decentemente en el trabajo fino, no lo voy a descartar por ello. Lo mencioné antes, puede servir de formón, aquí un poco diferenciado porque lo puedo usar arriesgando las cachas, los cuales voy a modificar en un futuro. No es un buen espejo de señales, lo podría pulir, pero al ser un acero de carbono se va a manchar periódicamente. Por cierto, me gustaría pedir apoyo sobre todo en referencia a la pátina. Yo puedo lograr esta pátina sin problemas con vinagre, pero me gustaría lo siguiente, y en eso necesito la ayuda. Espero que me la puedan facilitar en comentarios. Me gustaría un diseño tipo camuflajeado o con manchas. Esto es simplemente una pátina uniforme. Recordemos que una pátina es simplemente óxido estabilizado y protege un poco a la propia hoja. No he visto ese resultado con lo que mencionan exponiéndole mostaza. Me gustaría saber si recomiendan alguna marca en particular y si la encuentro en México, o formas de hacer esas manchas para darle un look más artístico, por llamarlo de alguna forma, entre comillas, camuflajeado, dándole así otro tipo de look. A su multifuncionalidad le daría un 8.5. En referencia a sus capacidades defensivas, es muy disuasorio, créanme. Tiene una punta incisiva, el falso contrafilo le ayuda. Es muy seguro de esgrimar, pero ¿cuál es el problema? Es pesado y no es rápido en la mano. Pero considero que con una estocada es suficiente para acabar con el rival o con alguna presa. Considero que 8.5 es algo razonable, evaluado como cuchillo en supervivencia. Para finalizar, nada más les recuerdo que me apoyen con un like, con los comentarios en referencia a la pátina, además de que le haré 2 modificaciones más: el pomo expuesto y modificar un poco el filo. Recordemos que yo no soy un coleccionista, yo utilizo mis herramientas, de hecho estas dos, ambas son modificadas, una con la pátina, con el pulido espejo, y además hice este pequeño estriado en el pomo. Me gustaría saber tu opinión y sin más por el momento me despido con un gran abrazo.